estudiando sobre los oficios de Cristo, aprendí algo que yo en lo personal no lo sabía y que sí me impactó un poquito, que es estos tres oficios también se les fueron dado a Adán. Y si se les fue dado a Adán, se nos fue dado a nosotros. Por ejemplo, Adán tenía un conocimiento y un entendimiento de quién era Dios. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Ellos se comunicaban con Dios, ¿te acuerdas? Tenían un entendimiento de quién es Dios. Y eso es lo que hace un profeta. Adán y Eva no es que presentaban un sacrificio como luego vamos a ver en el libro de Levítico, pero eran llamados a vivir en santidad. Y ese elemento de la santidad entra en el sacerdocio. Y a Adán y a Eva les dieron que gobernaran sobre la creación. Y esto entra en rey. Obviamente bajo la autoridad del Rey de Reyes. Entonces, a Adán y a Eva les dieron estos oficios. ¿Pero qué pasó? Lo echaron a perder. Pero nosotros no, ¿ah? Entonces, como el pecado manchó estos oficios, afectó toda la vida del hombre, ahora ellos desconocían el carácter de Dios, empezaron a vivir desde su pecado una corrupción y literalmente ya no podían gobernar. Entonces, cuando Cristo viene, una de las cosas que suceden en la encarnación de Cristo, en los estados de Cristo de humillación y exaltación, es el hecho de que Cristo no solo toma estos oficios y los lleva a cabo de una manera perfecta, sino que en la redención, vaya, no solo nos restaura a nosotros en la relación con Dios, sino que en la redención, en la salvación, Dios restaura el propósito que Dios le dio a Adán y a Eva. En otras palabras, en el momento que Dios te salvó, que Dios me salvó, también viene con la salvación la restauración de estos oficios para nuestra vida. Tú y yo como cristianos tenemos un propósito, siempre se dice así, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito? Ok, el propósito es llevar a cabo nuestro oficio de profetas, sacerdotes y reyes. De hecho, la Escritura también va a hablar de manera profética estos oficios en la iglesia. Si alguien viene y te dice, no, tú eres un príncipe del Señor o una princesa del Señor, no les creas. Soy rey, le dice. Así que cálmate, mi rey, le dice. Somos sacerdotes y somos profetas. ¿Sabes por qué estas cosas nos provocan risa? Porque se ha distorsionado estos conceptos con tantas malas enseñanzas. Por eso, si alguien te dijera ahorita, tú eres un profeta de Dios, lo vemos hasta mal, en el sentido de que, no, ¿cómo esos falsos profetas? No, porque yo, al desconocer los oficios de Cristo, desconozco cuáles son los míos. Pero si Adán y a Eva los pusieron en el jardín del Edén para llevar a cabo estos oficios, el pecado los distorsionó. Bueno, ahora en Cristo
No solo fuimos restaurados, fuimos salvados, sino que ahora hemos sido llamados a vivir en estos oficios, a seguir el ejemplo de Cristo. Por eso la Biblia constantemente va a decir cosas como somos el cuerpo de Cristo, somos la embajada del reino de Dios, somos ministros. Cada uno de los que están acá son ministros de Dios. Pero nuevamente, ¿por qué nos cuesta creerlo? Porque en denominaciones o en enseñanzas, estas palabras se las han apropiado ciertas personas nada más. Es como si yo te dijera esta noche, o como te estoy diciendo, eres un ministro del Señor. ¿Qué es lo que te viene a la mente? Que no, porque creemos que los ministros son solo los pastores o ciertos líderes. Pero ¿sabes qué hace un ministro? Ministrar. ¿Y qué es ministrar? Servir. Entonces, necesitamos conocer los oficios de Cristo, porque en esa medida vamos a conocer nuestro propósito, nuestro llamado. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sale? Ok. Empecemos con el primero. Hoy solamente vamos a ver uno porque quiero que lo veamos con detenimiento. Y vamos a ver el oficio del profeta, oficio profético de Cristo. Primero, quiero que entendamos un poquito lo que significa la palabra profeta o el oficio profético. Éxodo capítulo 7, verso 1. Mira lo que dice. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón ¿será qué? Tu profeta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios a Moisés? Cuando tú vayas al Faraón, le dice a Moisés, tú vas a ser como si yo fuera, ¿no? Tú vas a ser como Dios. Y tu hermano Aarón va a ser. Ahora, ¿cuál era el trabajo de Aarón? Hablar con Faraón, comunicar con Faraón. ¿Pero qué iba a comunicar? ¿Lo que le dijera a quién? Moisés. Porque Moisés, ¿a quién estaba representando? A Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace un profeta? Comunica un mensaje de Dios, comunica la palabra de Dios. Eso hace un profeta. ¿Va? Deuteronomio 18, 18. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. Esta es una profecía que ahorita vamos a ver también su cumplimiento. Y mira lo que va a hacer Dios, dice, y pondré ¿qué cosa? Mis palabras ¿en dónde? En su boca, y él, ¿quién es él? ¿Quién es él? El profeta. ¿Qué va a hacer? Ok, entonces, si alguien te pregunta, ¿qué es un profeta? ¿Cuál sería la respuesta? Es una persona que habla lo que Dios le dijo. No hay más. Un profeta es aquel que habla lo que Dios le dijo que dijera. Se acabó. Entonces, en el sentido bíblico, el profeta viene al pueblo, viene a una persona, viene a quien sea, quien es enviado, con un mensaje. Ese mensaje Dios se lo dio y comúnmente se conoce como una revelación. El profeta recibe una revelación, que es el mensaje, para comunicarlo. Ahora, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo tenemos diferentes tipos de revelación. Hay ocasiones que los profetas tienen visiones, ¿verdad? Vi yo esto y aquello, ¿no?
Hay otras ocasiones que literalmente es Dios diciéndole, ve y dile esto y esto, ¿no? Y hay otras ocasiones donde no vemos tal cual la forma de la revelación, pero sí aparece el profeta hablando de parte de Dios, ¿no? Por ejemplo, el profeta Natán, ¿te acuerdas? Él aparece en la escena, confronta a David de parte de Dios, ¿no? Él dice, lo que hiciste, Dios lo vio y no le agradó lo que hiciste, ¿no? Entonces, el profeta recibe una revelación y literalmente lo único que hace el profeta es decirla. Hay veces que en la Biblia la palabra profeta va a ser intercambiable por hombre de Dios, por mensajero de Dios. El punto es que el, el profeta solo puede dar lo que ha recibido, no puede añadirle. Y hay dos características para que una persona, sobre todo en el Antiguo Testamento, fuese llamado realmente profeta. Uno, recibir una revelación de parte de Dios y que lo que dijo se cumpliera. Porque al igual que hoy, había un montón de personas que se decían ser profetas, hablando cuanta cosa se les ocurriera y no cumplía, no se cumplía. Es más, por eso en algún momento la Biblia dice que si el profeta habla y no se cumple, ¿qué había que hacer? Apedrearlo. ¿Te imaginas? ¿Qué negocio sería hoy la venta de piedra? Entonces, lo primero es, lo que el profeta habla se cumple. Lo segundo, ningún profeta en la Biblia se autollamó profeta, porque es un llamado divino. No como ahora, que dicen que fueron a una escuela profética y ya se hacen llamar profetas. ¿Qué hacían los profetas? A veces uno tiene esta idea de que el profeta lo único que hacía era decir cosas del futuro, ¿verdad? Pero hay ocasiones, o hay muchas ocasiones, que los profetas no hacían eso. No necesariamente un profeta hablaba del futuro. Hay ocasiones que el profeta aparecía diciendo, ustedes han pecado. Y el Señor está molesto y si no se arrepienten, viene este y este y esto y esto. Y no es que el profeta se lo estuviera sacando de por allá, no. Muchas veces lo que hace el profeta es agarrar la Torá, traerla, a la ley de Dios, traerla y desde la ley de Dios decirles, ustedes han fallado y Dios dice que esto y esto va a pasar. Hay otras ocasiones que los profetas traen una promesa, traen un llamado al arrepentimiento, vuélvanse al Señor, pero una de las cosas es que el profeta sí o sí viene de parte de Dios, no había otra. De hecho, Deuteronomio, ahí mismo, ¿puedes regresar al verso 15 en el mismo capítulo 18? Mira qué dice. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A Él. Aquí hay una promesa diciendo que del pueblo de Dios se va a levantar un profeta. Y mira ahora en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 22 al 24. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos y a él prestarán atención. ¿De dónde viene esa palabra? De Deuteronomio. Allá Moisés le está diciendo al pueblo, Dios va a levantar un profeta, a él oigan. Y aquí, creo que es Pedro, está a la hora de predicar, agarrando la profecía de Deuteronomio, diciendo, esto se está cumpliendo. Mira el verso 23.
y sucederá que todo el que no preste atención a aquel que profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Verso 24. Asimismo, todos los profetas que han hablado, ¿desde dónde? También todos los profetas del Antiguo Testamento estaban anunciando la llegada de un profeta. La pregunta es, ¿quién es este profeta? Cristo. Desde Deuteronomio estaba la profecía de que se iba a levantar un profeta. Y los escritores del Nuevo Testamento no se están inventando nada, están agarrando la profecía de acá y están diciendo, oigan, en Cristo se ha cumplido esto. Es más, mira primera de Pedro capítulo 1, primera carta de Pedro capítulo 1 verso 10. Esto es bien importante para entender esto. Mira lo que dice. Acerca de esta salvación, los profetas, ¿qué hacían los profetas? Profetizaban de la gracia que vendría a ustedes. Y luego, ¿qué hacían? Haz de cuenta que el profeta recibía un mensaje, hablaba de algo que iba a venir, en este caso la salvación, y luego que hablaban ellos, ¿qué hacían los profetas? Diligentemente, ¿qué? Básicamente el profeta recibía la revelación, hablaba la revelación y después el profeta quedaba como diciendo, a ver, ¿de qué hablé? Hay ocasiones que tú ves las profecías y aquí se comprueba el hecho de que los profetas muchas veces hablaron sin entender lo que estaban diciendo. Porque estaban, ellos, ¿qué hace el profeta? Recibía un mensaje y el profeta no era de que, a ver, Señor, primero lo entiendo yo para hablarlo. No. Recibía el mensaje y lo decía. Y de repente decía el profeta, a ver, ¿qué acabo de decir? Porque ni yo le entendí. Ok, diligentemente inquirieron y averiguaron, verso 11. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces el profeta hablaba de lo que iba a venir, en este caso de Cristo, pero entonces ellos empezaban a decir, a ver, ¿quién es? ¿Cuándo va a aparecer? Ellos no sabían. De hecho, mira el verso 12, creo que, a ver qué dice el 12, a ver si me acuerdo. A ellos les fue revelado, ¿qué cosa? Que no se servían a sí mismos, sino a nosotros en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a los cuales los ángeles anhelaban mirar. Lo que Pedro está diciendo es que tú y yo somos más privilegiados que los profetas. Tú y yo somos más privilegiados que aún Elías, Isaías, el profeta que tú quieras. Tú tienes una revelación más completa de la que ellos tuvieron. Pero eso no nos da gozo, ¿verdad? Está bien. ¿A qué apuntaban ellos? A Cristo. Pero ya vimos cómo los textos empiezan a decir, ok, se levantará un profeta. Entonces, Cristo es el profeta profetizado. Cristo es el cumplimiento de las promesas dadas por los profetas. Cristo es el cumplimiento de las profecías. Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora, ¿pero qué dijo Cristo de sí mismo con respecto a este oficio profético? Veamos qué dijo Cristo. Lucas 13:33. Este es Jesús hablando. Sin embargo, dice Jesús, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que, ¿qué dice? ¿A quién se está refiriendo? A él mismo. ¿Y cómo se está refiriendo a él? Como un profeta, ¿verdad? Ahora, ¿Jesús dijo mentiras? No.
Entonces aquí Jesús se está poniendo a él mismo como un profeta. Juan capítulo 8, verso 26 al 28. Mira lo que dice aquí Jesús. Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel, ¿quién es aquel? El Padre, que me envió es veraz, y yo, mira, las cosas que oí de él, ¿qué dice? ¿Qué hacía un profeta? ¿No es este el oficio de profeta? Entonces, cuando hablamos de los oficios de Cristo y específicamente el oficio de profeta, ¿qué estamos queriendo decir? Que Jesucristo, una, es el profeta profetizado, dos, es el que nos trajo el mensaje de Dios, la revelación de Dios Padre. Porque Él dice, lo que oí de Él, estas cosas las digo. Mira el verso 27, de hecho. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre, verso 28. Por eso Jesús les dijo, mira, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre. El oficio profético era recibir la revelación de Dios, Padre, y esto es lo que Jesús hacía, ¿verdad? Entonces, ¿vemos su oficio profético? ¿Lo vemos, lo estamos viendo a él como profeta? Ok. Juan capítulo 12, verso 49 y 50. Mira a Jesús diciendo, porque yo no he hablado, era impensable que un profeta hablara por su propia cuenta diciendo que era palabra de Dios. Entonces Jesús en su oficio profético dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Aquí vemos a Jesucristo como el profeta de Dios, hablando de parte de Dios. Mira Mateo capítulo 20, todo Mateo capítulo 24, desde el verso 3. Búscalo en tu Biblia, porque quiero que veas un subtítulo que viene en las Biblias. Mateo capítulo 24, desde el verso 3 en adelante. Checa si tu Biblia trae un título hasta arriba. ¿Qué dice? Jesús predice la destrucción del templo. ¿Qué dice allá? Acerca del futuro, señales antes del fin. ¿Qué está haciendo Jesús en Mateo 24? Profetizando. Ahora, que nosotros no hemos logrado entender sus profecías, es otra cosa. Porque algunos dicen que ya pasó en el año 70, otros dicen que algunas sí, otras no, otros dicen que todavía se va a cumplir. Ese ya no es tema de Jesús. ¿Él qué hizo? Él profetizó. Porque es un profeta. Mateo 7:29. Esto decían de Jesús, porque les enseñaba como uno que tiene y no como sus escribas. Los profetas cuando hablaban con autoridad. Mateo capítulo 21, verso 11. Y las multitudes contestaban, ¿este es quién? El profeta Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Cómo lo consideraba el pueblo? Y ahí mismo en Mateo 21, pero verso 46. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud porque ellos lo tenían por. Entonces Jesús mismo se hace llamar profeta. Él habla de parte de Dios como un profeta. Él predice el futuro como un profeta. El pueblo lo reconocía como un profeta.
Pero hay un texto que aun cuando no tuviéramos todos estos, hay uno en particular que podemos resumir todo esto y es Lucas capítulo 4 del 17 al 21. Aquí Jesús está en la sinagoga, le dan el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Verso 19. Para proclamar el año favorable del Señor. 20. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. ¡Qué valor! Era la profecía, o es la profecía de Isaías 61, 1, 2, donde la profecía era: va a venir el ungido del Señor a cumplir un oficio en específico. Y cuando Jesús lee la profecía de Isaías, la aplicación no le cuesta mucho. Nosotros cuando estamos haciendo un sermón, ¿no?, para la aplicación, qué difícil es la aplicación. Él no le cuesta, porque Él lo aplica para Él. Esto que acabo de leer, les dice, se ha cumplido. Ahora, quiero que veamos algunas aplicaciones prácticas, porque, ya vimos que en los oficios de Cristo Él es profeta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ya vimos todos los textos, cómo la Biblia apunta a Él como profeta. ¿Vamos bien ahí? Ok. ¿Y de qué nos sirve eso? Entonces, ahora veamos las aplicaciones prácticas de por qué es importante conocer este oficio profético. Lo primero, de hecho Calvino dice que cuando Jesucristo es ungido como profeta, refiriéndose un poco al texto de Isaías, no fue solamente para sí mismo, no fue solamente para que Él enseñara en su tiempo, sino que en su oficio profético, todo el cuerpo de Cristo literalmente también es ungido con Él. Entonces, en el oficio profético de Cristo, nosotros como el cuerpo de Cristo también somos llamados a llevar a cabo ese oficio. La iglesia tiene un llamado profético. Ahora, nuevamente, no quiero que tomemos estas ideas que a veces hemos escuchado tantas veces distorsionadas. Ya dijimos, ¿qué hace un profeta? Habla la palabra de Dios. Cuando tú compartes la palabra de Dios, ¿qué estás haciendo? Lo que pasa es que nuevamente, nuestra mente hila la palabra profeta con alguien que anuncia un futuro, ¿verdad? Entonces por eso dices, para empezar no sé ni a qué horas me voy a levantar mañana, ¿cómo voy a ser yo profeta? Ni eso puedo atinarle. No sé ni qué voy a cenar hoy. Entonces decimos, profeta no soy, ¿no? Porque no le atino a nada. No, es que ese es el problema. El oficio profético radica en que el profeta lo que escuchaba de Dios sin añadirle ni nada, eso transmitía. Cuando tú agarras y dices, mira, la Biblia dice esto y esto, es el cumplimiento de un oficio profético que ahora nosotros tenemos. Cuando tú compartes el Evangelio de manera ordinaria, estás
haciendo y cumpliendo tu llamado profético. Es más, cuando le decimos a alguien, Cristo viene, estamos profetizando. Una, porque esa declaración no la inventamos nosotros. ¿De dónde viene? De la Escritura. Él prometió venir. Entonces estamos tomando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y cuando lo comunicamos, estamos haciendo nuestro oficio profético. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y me encanta cómo Calvino lo dice, porque Calvino dice, cuando Cristo es ungido como profeta, no solo Él es ungido como profeta, es todo su cuerpo, toda su iglesia. Pues nuevamente, nuestro problema es que estamos a veces tan contaminados con estos títulos que en una falsa humildad no queremos tomar estos títulos. Pero es que aquí es Dios el que nos los está dando. Dios está diciéndonos que como iglesia tenemos un llamado profético. ¿Y cuál es el llamado profético? Compartir las buenas nuevas. Y no necesitamos auto llamarnos que somos profetas. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que tenemos un oficio. ¿Y qué dijimos que era un oficio? Una comisión. Es más, ¿no ese es el lenguaje que usa Mateo 28 de la gran? Si lo pudiéramos cambiar sería el gran oficio que tenemos. Pero otros oficios andamos así. Número 2, ya para ir aterrizando esto en lo práctico. Fíjense que aquí hay un tema, y quiero tomar unos minutos, porque aquí hay un tema bastante complejo. Y voy a tratar de explicarlo lo mejor que yo pueda. Porque aquí tiene que ver también nuestras posturas doctrinales. Y respeto si tú difieres a esta. Nosotros como cristianos creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Ok. A esto que tenemos aquí se le conoce como canon. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto se conoce como canon bíblico, ¿no? La revelación de Dios. ¿Va? Ok. La pregunta que surge aquí es si este canon ya está cerrado. Cuando decimos que el canon está cerrado, significa que ya no le podemos agregar nada a esto. Eso es canon cerrado. Yo, Jorge, creo que el canon bíblico está cerrado. No sé tú. Tal vez tú dices, no, yo no creo que el canon esté cerrado. Ok. Porque si no estuviera cerrado, ¿qué pasaría? Dices, ¿no será que por eso trae hojas en blanco mi Biblia hasta el fin? Para irle agregando. Sí, un canon cerrado, exacto. No solo me daría permiso agregarle, me daría permiso quitarle. O sea, un canon abierto, me daría autorización de hacer lo que yo quiera. ¿Verdad? Por eso yo, no sé tú, respeto si tú crees otra cosa. Yo creo que el canon está cerrado. Ahora, aquí entonces tenemos este elemento que se conoce como palabras proféticas. ¿Verdad? Que muchos venimos de estos ambientes donde hay profetas, donde hay noches proféticas y donde te profetizaron. Y hasta tal vez se cumplió.
No lo sé. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona que se autodenomina profeta en este sentido, llega y te dice, así dice el Señor, y te da una palabra que según él es de parte de Dios, ¿no? Así dice el Señor. Esto, esto y esto. Yo ahí encuentro un problema, aunque se cumpla. Porque si no se cumple, lo apedreamos y se acabó. Pero ¿qué pasa si se cumple? Tú tienes que concluir algo, que el que te habló, sí te habló de parte de Dios. ¿O fue muchísima casualidad? Ok. El problema que nos enfrentamos aquí es que si yo creo que un profeta de repente va a aparecer y me va a decir, así dice el Señor, el cómo yo tomo estas palabras que me está diciendo, si son de Dios, esas palabras tienen que tener ciertas características para que sean de Dios. ¿Qué características debe de tener la palabra de Dios? O una palabra para que sea de Dios. Ajá, pero ¿qué características debe de tener una palabra para que sea palabra de Dios? Dígame 3 características. No contradecir la escritura. ¿Qué más? ¿Dijeron una? Ajá. Ok. ¿Qué más? ¿Qué características? Imagínense, vuelvo a repetir, que alguien ahí te dijo, oye, vamos, mira, es que estoy en una iglesia y va a haber concierto y va a haber pastel y pizza y vas. Y ahí un profeta te dice, así dice el Señor, tal, tal, tal. Tal vez estoy haciendo mala pregunta. ¿Qué características tiene esta para que sea palabra de Dios? Eso. Infalible. ¿Qué más? Suficiente. ¿Qué más? Y aquí ya empiezo a escribir en lenguas. Inerrante, exacto. Entonces, si lo que este hombre, esta mujer me profetizó, tiene estas características, es palabra, o sea, si lo que me dijo realmente es palabra de Dios, tiene que cumplir ciertas características. Entonces, lo que me dijo, ¿qué tengo que hacer? Primera del profeta, porque lo tengo que agregar. Porque si me está hablando de lo que está aquí, está cumpliendo su oficio profético, como el que dijimos. No sé si me explico. Pero no hay nada nuevo. Y entonces el que se autodenomina profeta me viene con la misma palabra, pero yo también, si a esas estamos, yo también soy profeta. No sé si me explico. Porque tenemos junto con Cristo este oficio, lo que dijimos. Ok, pero si no está escrito, lo que me dijo no está escrito. Pero dice que es palabra de Dios. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Agregarla. ¿Verdad? Porque es palabra de Dios, pues. ¿Sí o no? No sé si me explico. Ponle que la única característica de lo que me dijo, haz de cuenta, me dice, así dice el Señor. Luego dicen, ¿no? Así como que
cosas como, mañana a estas horas va a pasar un carro blanco frente a tu casa y X o Y, Z. Va. No está escrito, y como no está escrito no se puede contradecir con nada. ¿Cómo? ¿Con qué lo comparo? Ok, entonces vamos viendo. No se contradice porque no tengo con qué compararlo. No está escrito, ok, porque es una nueva revelación que Dios se la dio hoy. Cuando me vio dijo, porque luego dicen, no te conozco, ¿verdad? Así dicen, ¿no? ¿Me has visto? ¿Ah? Ahora ya no se acuerda. Pero tendría que entonces dar gloria a Dios, ser infalible, ser inerrante y ser suficiente. Si cumple esas características, le tengo que agregar aquí. Pero es ahí donde vuelvo al punto doctrinal. Si yo creo que el canon está cerrado, entonces, ojo aquí, el ministerio profético como está en la Biblia ya no está. Pero sí estaría el oficio profético que no descansa en una persona. Descansa en toda la iglesia. ¿Ven la diferencia? No puedo venir yo y simplemente decir un día, hermanos, a partir de hoy soy el profeta. Porque si a esas vamos es, a ver, profetízame. Pues si me vas a hablar de la escritura, yo también déjame aventarte aquí ya no es guerra de rimas, ¿cómo se llama? No, ya es de palabra, ¿no? Ahora, pero si me vas a traer algo nuevo, entonces, si viene de Dios, tengo que abrir el canon, porque entonces no está cerrado. Y justamente, de hecho ponía yo por ahí un tweet sobre esto, y una persona me escribió y me dijo, es que el problema es que el profeta, dicen ellos, el que se autodenomina profeta y te dice, así dice el Señor, dice, esa profecía, dice, no necesariamente cumple los estándares de esta Biblia, ¿no? De lo que está aquí. Entonces yo le dije, entonces tú no crees en sola escritura. Porque si yo creo que un profeta me puede venir a profetizar, sola escritura se me desmorona. Y ahí, por más que te congregues en una iglesia reformada, pero sigues creyendo en recibir palabras proféticas, discúlpame, pero reformado no eres. Porque estás pensando que puedes recibir todavía una palabra de parte de Dios que no está aquí. Sola escritura se nos desmorona. Y quienes creen eso, porque hay gente que cree eso, y mucha gente en el ministerio cree eso, no les llaman sola escritura, les llaman prima escritura. Que lo que prima escritura significa es, la Biblia es suficiente para fe y para conocer a Dios, básicamente. Y para mi vida. Pero, si Dios me dice, o a Dios se le ocurre que mañana yo tengo que moverme de esta ciudad, me va a mandar un profeta para decírmelo. No sé si me explico. Eso es prima escritura. Prima escritura es, esta es la Biblia, suficiente en fe, en salvación, en conocer a Jesús. Ok. Directrices para mi vida. Pero el que cree en prima escritura es, Señor, háblame. ¿Qué tengo que hacer?
muchos en la práctica no somos sola escritura. No sé si me explico. Muchos en la práctica somos porque digo que la Biblia es suficiente, pero cuando tengo una decisión frente a mí, estoy esperando una señal. Que esa señal me muestre cuál es la voluntad de Dios. Y que muchas veces yo ya decidí qué quiero hacer. Lo único que ando buscando Señor, ¿será que hago esto? Pero como no voy a la Biblia, entonces muchos vivimos nuestro cristianismo esperando que Dios de alguna forma nos hable. No sé si me explico. De un sueño. No, fíjate que yo estaba orando para pedir dirección de Dios en este tema y de repente una nube formó un sí. Y voy a hacerlo. Es que hermanos, y vuelvo a repetir, yo entiendo si tu postura es, yo lo que quiero aquí es clarificar las dos posturas. Yo te estoy poniendo la mía, yo creo en sola escritura, yo creo en canon cerrado. Por eso yo concluyo bajo estos elementos en que el ministerio profético ya no hay un sustento. Yo no estoy a la expectativa de que aparezca alguien que me diga así dice el Señor. Y si se aparece, le voy a decir, muéstrame el capítulo y el versículo. Pero si tú dices, no, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero estoy esperando una señal de Dios. Señor, si mañana que yo llegue al trabajo está cerrado, porque llegué tarde. ¿Sí o no somos así? Entonces el oficio profético de Cristo dice Jesús, yo vengo a hablar lo que recibí del Padre. ¿Y dónde está la voz del Padre? Mi problema no es entonces en que no estoy escuchando la voz de Dios, porque luego quiero escuchar la voz de Dios, audible. Y creo que es Piper el que dice, ¿quieres escuchar la voz de Dios audible? Abre tu Biblia y léela en voz alta. Ahí está la voz de Dios. Aquí está su voluntad. Es que no sé qué hacer. ¿Qué estás leyendo en la Biblia? Es que no he tenido tiempo. Estoy esperando una señal de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Es que Jesús le dijo a una generación que demandaba señales. ¿Te acuerdas? Porque había gente que le decía, si tú eres, muéstrame señales. Y Jesús los regañó, los reprendió por andar pidiendo señales. Muchos ya sabemos qué tenemos que hacer, pero nuestra justificación para desobedecer es, estoy esperando la voluntad de Dios. Por eso vivimos vidas cristianas estancadas. Pero Señor, ¿por qué no avanza mi vida? ¿Por qué estoy? Por una simple razón, porque ya sabes qué hacer y no lo haces. Y si sabes hacer lo bueno,
y no lo haces, hasta se me secó la garganta, hermano. Último. Respeto. De hecho, tuve una conversación por ahí con una persona que me dijo así tal cual, yo creo en prima escritura. Está bien. Yo no. Yo creo en sola escritura. Aunque a veces sí quisiera una mi señal por ahí. Señor, que cuando abra mi aplicación del banco ya no aparezca cero, Señor. Y sí, un día pasó, hermanos. Yo sabía que estaba en 0 pesos mi aplicación del banco. Y la abrí y que ya no estaba en ceros. Estaba en menos 400. Porque debía yo un seguro que me lo cargaron. Dije, Señor, estas señales no. La Confesión Bautista de 1689 dice: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y los hombres, y fuera profeta, sacerdote y rey. Y aquí quiero ir uniendo todas las clases de cristología. Miren, vamos a ponerlo así. Y con esto concluyo. Cristo es, ¿qué cosa? Vamos a definir nuestras clases de cristología hasta dónde vamos. Cristo es una persona, dos naturalezas, divina y humana. ¿Va? Ok. Luego tenemos dos estados que son exaltación y humillación. Y estos dos estados están enmarcados en 3 oficios: sacerdote, profeta y rey. Cristo es una persona con 2 naturalezas que tiene su estado de humillación y exaltación enmarcado en sus 3 oficios: profeta, rey y sacerdote. Y si Dios permite, nos vemos el próximo miércoles para ver el otro estado, ya sea sacerdote o el de rey.